Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, francamente, es una pasada y tiene el potencial de cambiar por completo la forma en que entendemos nuestra propia mente. Sí, desde luego. Se trata de una inmersión profunda en los conceptos revolucionarios del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Vamos a explorar por qué el intelecto puro, ese número frío de los test de inteligencia, pues muchas veces se queda corto para predecir quién navegará con éxito por la vida. Bueno, y la misión de nuestra exploración de hoy es ambiciosa, la verdad. A ver, queremos descifrar los mecanismos biológicos y psicológicos ocultos que explican por qué tantas veces las emociones terminan secuestrando a la razón. Totalmente. Es desmitificar esa vieja supremacía del coeficiente intelectual, el famoso CI. Y claro, proporcionar a quienes nos escuchan las herramientas prácticas para comprender y gestionar ese universo mental que todos albergamos. Para arrancar, hay un planteamiento clásico que enmarca esto a la perfección, lo que se conoce como el desafío de Aristóteles. Ah, sí, buenísimo. Este filósofo argumentaba que enfadarse es facilísimo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo, bueno, eso es un arte absoluto. Un equilibrio complicadísimo. Exacto. Y la promesa de este análisis es desentrañar cómo lograr ese equilibrio. Así que supongo que para entender esto hay que viajar al origen, a la arquitectura misma del cerebro humano, ¿no? Tal cual. Si miramos la evolución humana, resulta que el cerebro creció de abajo hacia arriba. En la base más profunda está el tallo encefálico. Es la parte más primitiva, la que compartimos con los reptiles. ¿La que solo busca sobrevivir? Eso es. No piensa ni aprende, solo regula funciones vitales como la respiración o el ritmo cardíaco. Supervivencia pura. Y a partir de ahí, con el paso de los eones, evolucionó el sistema límbico, que envuelve a ese tallo. Ahí están la amígdala y el hipocampo. Y ahí es donde nace la emoción, ¿verdad? Exactamente. Introdujo el aprendizaje y la memoria emocional. Y ojo a esto, millones de años después, sobre esa base emocional, se desarrolló finalmente el neocórtex, la mente pensante, la lógica. O sea que el cerebro emocional llegó mucho antes que el racional. Esa es la clave. El cerebro pensante es una derivación del emocional. Están entrelazados, pero la emoción manda por antigüedad. Ya, y aquí es donde la neurociencia da un vuelco a tuo. Los descubrimientos de Joseph Ledoux. Siempre se pensó que la información pasaba por el tálamo, iba al neocórtex para pensar de forma lógica y de ahí a la amígdala para crear la emoción. Un proceso superordenado. Claro, muy lógico. Pero resulta que hay un atajo. Una vía de emergencia directa desde el tálamo hasta la amígdala, que esquiva por completo al neocórtex. Y ese atajo lo cambia todo. Permite que la amígdala reciba información en bruto y dispare una reacción de alarma brutal, la típica respuesta de lucha o huida en cuestión de milisegundos. Antes de que la parte lógica se entere de nada. Exacto. El neocórtex es más preciso, pero mucho más lento. Así que la amígdala saca una conclusión precipitada y declara el estado de emergencia. Es lo que llamamos un secuestro emocional. La pasión anula la razón. Madre mía. Una de las historias más impactantes del texto que ilustra este secuestro es la tragedia de Matilda Crabtree. Durísimo ese caso. Sí, una chica de 14 años que quiso gastar una broma a sus padres, escondiéndose en un armario. Ellos creían que ella estaba durmiendo en casa de una amiga. Claro. El padre escuchó ruidos, agarró una pistola y fue al cuarto. Al abrir el armario, la chica salió gritando de sopetón, y el padre disparó al instante, a bocajarro. Un acto reflejo letal. La joven falleció horas después. El padre apretó el gatillo milisegundos antes de que su neocórtex pudiera procesar la imagen y la voz de su propia hija. La amígdala gritó peligro y secuestró el sistema. Yo me quedé helada leyendo eso. Es desgarrador, pero ejemplifica esa crudeza de la vía de emergencia. Y hay ejemplos históricos, como el de Richard Robles, un ladrón que iba a dar un último golpe en un piso de Nueva York. El que cometió el asesinato de las universitarias, ¿no? Ese mismo. Él pensaba que el piso estaba vacío, pero se encontró con dos chicas. Solo quería robar y huir. Pero una de ellas le dijo que recordaría su cara y que la policía lo encontraría. Y ahí hizo tic. Entró en pánico absoluto. Su amígdala percibió la amenaza de volver a prisión y sufrió un estallido límbico. Perdió el control racional y cometió un doble asesinato. Toda su vida en la cárcel dijo que su cabeza simplemente estalló
que no era él quien decidía. Claro, pero a nivel práctico, en el mundo moderno la gente no suele enfrentarse a situaciones tan extremas. Sin embargo, los pequeños secuestros emocionales son nuestro pan de cada día. Completamente. Imaginemos un atasco de tráfico. Alguien se cruza de forma brusca y, antes de articular un solo pensamiento lógico, el conductor ya está gritando, con el corazón a 1000. Y eso plantea un problema biológico. Ese sistema de alarma rápida era útil en el Pleistoceno para huir de un depredador. Te salvaba la vida. Eso es, pero hoy está desfasado. La amígdala reacciona ante un insulto de un jefe, virtiendo la misma cantidad de hormonas en la sangre que si nos atacara un tigre de dientes de sable. Es una locura. Y esto destroza el mito del coeficiente intelectual. Porque si la alarma anula la razón en un segundo, medir la inteligencia solo con el CI es, bueno, ridículo. Es incompleto, desde luego. Como el caso de Jason Age, un estudiante brillante obsesionado con entrar en Harvard. Su profesor de física le puso un notable alto. Y la reacción de este chico fue llevar un cuchillo de carnicero al instituto y apuñalar al profesor. Un acto totalmente psicótico. Y lo más fuerte es que el juez dijo que fue un estado transitorio. El chico se cambió de instituto y se graduó con honores. Lo que demuestra que tener un intelecto privilegiado sin inteligencia emocional es garantía de desastre. A ver, los estudios indican que el CI determina como mucho un 20% del éxito en la vida. Un 20%. Es poquísimo. Nada. El 80% depende de otras habilidades. Se vio en un estudio de Harvard de los años 40. Décadas después, los que tenían las mejores notas no ganaban más dinero, ni eran más productivos ni más felices en sus relaciones que sus compañeros de notas medias. Y el proyecto Somerville demostró lo mismo con adolescentes de barrios desfavorecidos. La diferencia real la marcaba la tolerancia a la frustración y el control de impulsos. Y aquí entra Howard Gardner, ¿verdad? Sí, el que dinamitó el pensamiento del CI único con las inteligencias múltiples. El sistema tradicional solo valora matemáticas y lengua. Exacto. Pero Gardner cuenta la historia de Judy, una niña de 4 años. No era la más rápida resolviendo puzzles, pero tenía un mapa social perfecto de su clase. Sabía perfectamente quién se llevaba bien con quién. Con precisión milimétrica, una inteligencia interpersonal brillante que ningún test estándar puede medir. O sea, que la inteligencia no es monolítica. Hay habilidades intrapersonales, conocerse a uno mismo, e interpersonales, la empatía. Y la educación las ignora. Lo que nos lleva a una fantasía cultural tremenda, esa idea de que la lógica perfecta requiere extirpar las emociones, como Spock en Star Trek. A primera vista suena eficiente, una máquina de tomar decisiones frías. Suena bien, pero la evidencia clínica lo destruye. Antonio Damasio estudió un paciente llamado Elliot. Le extirparon un tumor cerebral cortando las conexiones entre la amígdala y los lóbulos prefrontales. La parte racional. Exacto. Su CI quedó intacto, memoria perfecta, pero su vida se desmoronó. Perdió su trabajo, se arruinó. No podía tomar decisiones simples. Claro. Leí que si le daban a elegir una fecha para una cita médica, el martes o el miércoles, podía pasarse horas analizando el clima, el tráfico, pero ninguna opción le atraía más que la otra. Le faltaban los marcadores somáticos. Sin esas sensaciones viscerales, esa intuición que da valor a las opciones, toda elección es un mar de dudas. La razón ciega fracasa. Y también está el caso de Gary, un cirujano brillante con alexitimia. No podía verbalizar sus sentimientos. Era completamente plano, afectivamente. Su pareja se moría de aburrimiento y soledad a su lado. Esto subraya que la primera regla de la inteligencia emocional es la autoconciencia, conocer las propias emociones. Es el pilar. Y una vez que se tiene autoconciencia, hay que dominar a los 3 tiranos emocionales: la ira, la ansiedad y la tristeza. Empecemos por la ira. Aquí hay un mito enorme. Siempre se ha dicho que desahogarse reduce la ira. Soltar el vapor de la olla a presión. Sí, pero Dolph Zillman demostró lo contrario. La ira se construye sobre la ira. El cuerpo se inunda de hormonas del estrés y se queda hipersensible. El ejemplo de la madre en el supermercado es brutal. El hijo mayor pide cereales, ella aguanta la irritación. Luego la niña pequeña tira un tarro de cristal al suelo. Y la madre explota, abofetea a la niña y le arranca los cereales al mayor. La primera irritación preparó el terreno fisiológico para el estallido. Por eso, gritar como un loco en el coche no relaja, prolonga la excitación. ¿Y cuál es la solución entonces? El reencuadre cognitivo antes de que escale. Pensar, oye, quizá ese conductor tiene una emergencia médica.
Y el enfriamiento físico, ejercicio activo o distracciones para bajar la adrenalina. Y luego está el segundo tirano, la ansiedad, el hábito crónico de la preocupación. El trabajo de Thomas Borkhoff. Para mucha gente, preocuparse funciona como una superstición, un amuleto mágico. Previene imágenes visuales catastróficas. Pero crea un bucle, como un hámster en una rueda girando sin parar, sin encontrar soluciones creativas. Y la salida es la autoconciencia combinada con escepticismo crítico. Preguntarse, ¿es realmente probable que esto pase? Y el tercer tirano es la tristeza o la depresión leve. Y aquí el mayor peligro es rumiar, aislarse para darle 1000 vueltas al propio dolor. Rumiar solo perpetúa la tristeza. Lo que la ciencia valida son los elevadores del estado de ánimo, el ejercicio aeróbico, por ejemplo. Claro, porque la tristeza es un estado de baja activación y el ejercicio te sube las pulsaciones. Rompe el letargo. También las distracciones absorbentes, como una buena película. La reestructuración cognitiva. Y mi favorito, el voluntariado. Ayudar a los demás. Es infalible. Te obliga a quitar el foco de ti mismo y rompe el bucle de la autocompasión. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si alguien domina estos tiranos, ¿cómo impacta eso a largo plazo? Y aquí es donde entra el famosísimo test de las golosinas de Walter Mischel en Stanford. Un diseño brillante. Años 60. Meten a un niño de 4 años en una habitación con una golosina. El investigador dice, me voy un rato. Si esperas a que vuelva, unos 20 minutos, te doy 2 golosinas en vez de una. El desafío máximo del control de impulsos. Algunos se la comían al instante y otros se tapaban los ojos, cantaban para distraerse, usaban estrategias emocionales para no sucumbir. Pero lo fuerte viene 14 años después. Localizan esos mismos adolescentes. Los que resistieron el impulso de pequeños eran socialmente más competentes y manejaban mejor la frustración. Y el dato que rompe todos los esquemas, en los exámenes SAT de acceso a la universidad, los que esperaron obtuvieron 210 puntos más. 210 puntos de diferencia. Es una barbaridad. Es una locura. Demuestra que el control de impulsos es la aptitud maestra. Determina hasta dónde puede llegar el intelecto. Absolutamente. Y se suma a la investigación de Snyder sobre el optimismo y la esperanza. Ante un suspenso, un alumno con altas expectativas no se hunde, traza un plan de estudio y aprueba. La esperanza es pragmática. Resumiendo todo este análisis profundo, queda clarísimo que una memoria prodigiosa o un intelecto gigante no sirven de nada si la amígdala secuestra el volante en el momento crítico. La inteligencia emocional, desde conocerse a uno mismo hasta controlar los impulsos, es el verdadero atajo para el éxito. Totalmente. Y para terminar, quiero dejar una reflexión provocativa basada en el texto. A ver. Hemos visto que nuestras reacciones se forjaron en el Pleistoceno, donde un estallido de ira te salvaba de un depredador. Sí. Pero hoy, armados con tecnología y coches potentes, ese instinto es un peligro mortal. La evolución biológica es demasiado lenta para adaptar nuestra mente al siglo XXI. O sea, estamos desactualizados. Exacto. Así que, ¿no es la enseñanza deliberada de la inteligencia emocional la única actualización de sistema viable para evitar que nuestros impulsos prehistóricos destruyan nuestra civilización? Madre mía, una pregunta monumental para llevarse a casa y darle unas cuantas vueltas. Ha sido un placer adentrarnos en los fascinantes laberintos del conocimiento humano y de nuestra propia mente. Hasta el próximo análisis a fondo.